Queridos amigos, amigas, qué gusto, apreciados colegas, me siento inmensamente satisfecho y contento de saber que están ustedes allí detrás de la pantalla y que han atendido a la invitación que les hemos hecho, una invitación supremamente importante, puesto que va a entregarles a ustedes una información básica, fundamental, pero ante todo le va a dar una oportunidad muy importante, tanto para ustedes mismos como personas dolientes, como para los médicos y los terapeutas, poder ayudar a sus enfermos crónicos. La temática es sobre esa realidad del enfermo crónico y la búsqueda infructuosa y sin resultados de lo que puede ser indudablemente su patología. Así que es clave entender y es clave comprender que hoy en día tenemos muchísima gente, tenemos muchísimas personas con enfermedades crónicas degenerativas que a pesar de ir a un médico, a otro médico, a un hospital, incluso de viajar a otro país, etcétera, no logran resultados, no logran obtener un resultado efectivo y positivo para su enfermedad. Posiblemente puede lograr controlar las manifestaciones clínicas, los desórdenes de laboratorio, pero muchas veces no logran revertir esta enfermedad. Y es que lo que tenemos que darnos cuenta es que las curvas de enfermedad crónica están aumentando en todos los tipos de enfermedad. Esta tal vez es la situación más preocupante que podemos tener en ese sentido, porque todas las patologías metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, autoinflamatorias, de respuesta inmune, el propio cáncer, si miramos las curvas epidemiológicas, todas están creciendo de manera clara y de manera preocupante. Y es por eso que los estamos invitando aquí para algo que puede ser básico y definitivo a lo largo de su vida. Porque piensen ustedes, por ejemplo, en la cantidad de enfermedades crónicas que hay a nivel del riñón, o la cantidad de personas que están sufriendo de desórdenes o patologías del sistema vascular, arterial o venoso, o la inmensa mortalidad que podemos estar teniendo frente particularmente a las enfermedades de tipo crónico, pero de la cual no se eliminan ni se pierden también las enfermedades crónicas que encontramos a nivel mental, lo mismo que ya una verdadera miríada de niños con enfermedades crónicas. Todo esto nos está llevando realmente a una clara preocupación. Estamos ante el hecho de que no podemos solucionar de manera clara o satisfecha las acciones para poder enfrentar esta realidad. Por eso, entonces, ¿qué encontramos? A una industria farmacéutica que nos ofrece miles de diferentes medicamentos, pero que son medicamentos básicamente para controlar los síntomas. Tenemos que estar entonces muy claros en este sentido, tenemos que estar muy claros en esta realidad. Nos encontramos ante un problema importante en el sentido de que la prácticamente mayoría, más del 50% de los fármacos que estamos usando en el mundo actual no curan nada. Simplemente controlan síntomas, simplemente ayudan a normalizar valores de laboratorio. Pero todos muy bien sabemos que una estatina puede regularnos la dislipidemia, pero cuando suspendes el uso de la estatina, a los pocos días o semanas, nuevamente el desorden vuelve y se presenta y ocurre. Y pensemos simplemente en un paciente hipertenso. ¿Qué es lo que podemos observar? Que pasan los años, que pasan los días y cada vez este paciente tiene que tomar o más medicamentos o cambiar de medicamentos o ir teniendo modificaciones permanentes en los protocolos y no hay ninguna posibilidad de que tengamos un fármaco que pueda solucionar de alguna manera el problema de la hipertensión arterial.
Esto nos lleva entonces a mirar cosas interesantes. La medicalización en las enfermedades crónicas que implica un costo preocupante. La polifarmacia que encontramos en los adultos, además recordando o sabiendo cómo en los adultos esta polifarmacia puede ser realmente un problema muy grave, puesto que ya sus metabolismos, su hígado en fase 1 o en fase 2 no podrá enfrentar de la misma manera a los medicamentos. Igualmente, vemos el impacto, por ejemplo, de la polifarmacia en los casos de la reumatología o la polifarmacia que hoy día necesitamos evaluarla. Pero ¿cuál es el punto importante de entender aquí? El altísimo costo. Básicamente, nos vamos dando cuenta de un problema muy preocupante, que las naciones, que los sistemas de salud se están quedando sin dinero para poder enfrentar esta realidad absurda y preocupante que es exactamente un costo desproporcionado en todos los sentidos para el manejo de estas enfermedades de tipo crónico. Así que entonces, aquí tendríamos que hacernos una pregunta, y yo se las haría a ustedes. ¿Sí entienden cómo llegamos a esto? ¿Realmente comprenden ustedes de qué manera la sociedad actual se encuentra ante un desastre verdadero frente al manejo de la enfermedad de tipo crónico? Y aquí quisiera contarles un poco de lo que sería la historia. Y empezaríamos con el informe Flexner en los Estados Unidos en el año de 1910, que cambió totalmente el paradigma de la salud y nos llevó ¿a qué? A la medicalización. Hasta ese momento, básica y fundamentalmente, la acción terapéutica era prioritariamente preventiva. Venía del manejo del concepto de la medicina natural, de la medicina naturista hipocrática, que se practicaba especialmente en Europa y en gran medida en los Estados Unidos, donde el médico básicamente estaba preocupado era de cómo este paciente puede vivir para no enfermar, que esto básicamente los planteamientos del concepto hipocrático. La función del médico enseñarle al paciente a cómo vivir para no enfermar. Pero aquí nos encontramos una clara realidad, y es que el señor Andrew Carnegie y el señor John Davidson Rockefeller utilizaron al doctor Abraham Flexner para presentar fundamentalmente el concepto de cómo debería practicarse y cómo debería enseñarse la medicina en los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y posteriormente, como hemos visto, en el resto del mundo. En estos 110 años hemos movido fundamentalmente la acción terapéutica hacia la medicalización. Y aquí ustedes tienen que comprender que se le llama a Rockefeller el hombre de la medicina, porque fue el que movió el concepto médico hacia un concepto capitalista. Es decir, cuando claramente nos dimos cuenta que la medicina se convirtió en el gran negocio de las farmacéuticas. Y es que si entramos aquí a mirar, vemos cómo esta medicina convencional está orientada al diagnóstico y está orientada básicamente al manejo de las enfermedades, fundamentalmente identificando y etiquetando mediante pruebas diagnósticas. Y lógicamente, pues esto puede tener una muy buena, una importante, una gran ayuda, pero también es parte del negocio, porque hoy día nos olvidamos de la semiología, nos olvidamos de explorar al paciente, de hablar con el paciente, de preguntar al paciente, de observar cómo es su estilo de vida, para simplemente utilizar baterías de exámenes de laboratorio como la base fundamental para hacer nuestro diagnóstico. Así que nos centramos en las enfermedades que básicamente estaban orientadas a un órgano o a un sistema afectado, viendo al paciente en forma de partes aisladas. Es decir, creamos una medicina que fundamentalmente está orientada a eso,
a el manejo de la enfermedad del corazón, la enfermedad del riñón, la enfermedad del cerebro, la enfermedad del estómago, la enfermedad de los huesos, la enfermedad del útero, y no están para nada mirando la totalidad del paciente. Y todo termina en lo que llamamos tratamientos protocolarios, en los cuales hay ante todo guías de tratamiento, pero quiero que entiendan algo importante, guías de tratamiento estandarizadas para el diagnóstico y no para el paciente que la expresa. Es decir, aquí nos encontramos fundamentalmente y básicamente el concepto de el tratamiento de la bronquitis, el tratamiento de la cistitis, el tratamiento de la dermatitis, es decir, empezamos a tratar las enfermedades. En ningún momento empezamos a tratar al enfermo, a pesar de que ya nos decía 2900 años atrás Hipócrates que no existen enfermedades, que lo que existen son enfermos. Así que, comprendiendo esto, terminamos en tratamientos protocolarios con fármacos para el manejo de los síntomas, para modificar los exámenes de laboratorio. Y claro, la industria farmacéutica nos ofrece fármacos sintomáticos para el dolor, para la inflamación, para la disfunción, para un largo etcétera, pero lo más importante, sin abordar las causas subyacentes. Y este es en realidad el grave problema, porque sí, tenemos efectivos, excelentes medicamentos sintomáticos, donde tú te tomas una medicación y en 15 o 30 minutos el dolor ha desaparecido. Pero 4 o 6 horas después de que pasa el efecto del medicamento, el dolor vuelve a estar allí. Porque no son medicamentos resolutivos, no son medicamentos que están buscando cuáles son las verdaderas causas concomitantes, causas adyacentes que están produciendo realmente esta patología. Ese es el punto y terminamos entonces con medicamentos a los cuales los pacientes se acostumbran a un manejo crónico de la enfermedad en lugar de prevenir o de curar. Aquí entonces quiero presentarles mi promesa. Y esta promesa va a ser como si abriéramos una caja de sorpresas en la cual vamos a poder descubrir muchos nichos de información que nos muestran una visión hasta ahora no reconocida suficientemente por la salud. Es clave entonces que nos demos cuenta que estamos ante la medicina de los síntomas, la medicina de las manifestaciones, el tratamiento de la enfermedad. Y no estamos para nada analizando el detalle de por qué esta persona que hoy consulta por este síntoma o esta manifestación desarrolló la manifestación. Y claro, tenemos una sociedad acostumbrada a lo que en alguna época llamaron el magic bullet, o sea, la bala mágica, el medicamento que supuestamente iba a ser la solución. Pero hoy, 110 años después del informe Flexner, estamos claros que ese no era el camino porque no hemos logrado realmente curar y solucionar problemas. Las controlamos muy bien con los medicamentos, pero el medicamento se convierte básicamente en el factor de adicción. Si no te tomas todos los días la sustancia, si no te tomas todos los días el medicamento, no podrás mantenerte en la condición de equilibrio. Así que, entendiendo eso, nos dedicamos al tratamiento de lo visible y no a explorar lo invisible. Hay que cambiar los paradigmas del médico convencional que solo está tratando aquello que ve o aquello que mira cuantificablemente en un laboratorio, sin explorar toda la cara oculta de la enfermedad. Así que entonces necesitamos médicos con una mirada diferente, que claro, pueden utilizar los exámenes de laboratorio, necesitan los exámenes de laboratorio, necesitan las imágenes diagnósticas, pero ante todo necesitan es analizar al paciente integralmente, analizar al paciente totalmente para saber
por qué esta persona llegó por generalmente errores o cambios en su estilo de vida a desarrollar entonces una patología por la cual ahora está consultando. Porque evidentemente la carga tóxica puede ser de todo tipo y de toda naturaleza, como les voy a ir mostrando detalladamente más adelante. E igualmente veremos cómo las alteraciones metabólicas pueden ser debidas a las corrupciones moleculares causadas por estilos de vida equivocados. Todos ustedes tienen que saber que, por ejemplo, la alimentación puede ser la prioritaria causa para llevar a la corrupción molecular. Los problemas de las hiperglicemias, las hiperinsulinemias, las dislipidemias, muchas de estas cosas son el resultado de hábitos dietéticos equivocados. Además de muchas otras cosas que todavía, esperen un poco, les voy a ir contando a lo largo del camino. De la misma forma que vemos cómo los desequilibrios emocionales y cómo los factores biopsicosociales realmente desproporcionados en el mundo moderno nos están llevando a la triste realidad que estamos viviendo en el mundo actual. Un mundo que parece que no aprendió nada ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, ni aprendió nada de todo lo que ha sido el desastre humano, precisamente por la falta de tener un poco más de una acción hacia el cuidado de todos como comunidad, el cuidado de todos como planeta, el cuidado de todos como una sociedad que avanza en la historia. Parece que eso se nos ha olvidado y biopsicosocialmente estamos prácticamente en muy mala situación en todas partes. Por eso vemos que necesitamos un cambio del paradigma de la enfermedad para poder revertir la enfermedad de tipo crónico. Hay que hacer un open loop que nos lleve a entender cómo hay una idea de que podemos recuperar la vía de la prevención. Podemos retomar la mirada, por ejemplo, que les comentaba de la medicina en Grecia, que decía que la función del médico era enseñarle al paciente a cómo vivir para no enfermar y que por tanto la mirada del médico era a conocer cuáles eran los errores de estilo de vida que este médico estaba cometiendo y que este paciente estaba entonces llevando a cabo y que por esa razón la función del médico era esa, mostrarle el camino. Yo a veces le digo a mis pacientes, mírenme como un coaching de salud, te voy a enseñar a cómo vivir para no enfermar y tú, que eres el único responsable de tu propia salud, lo vas a tener en cuenta. Así que entonces, en esta mirada de la medicina integrativa, no estamos entonces básicamente fundamentados en una mirada que clara y típicamente pensaba es en el medicamento que me voy a tomar, sino que estábamos pensando en cómo debo cambiar mis hábitos de vida para de esa manera entonces poder recuperar mi salud si es que la he perdido o mantener mi salud si es que la tengo, pero con una mirada de que mis estilos de vida puedan llevarnos a la optimización de la salud. Así que vamos a tratar de ir aprendiendo conceptos que allí han estado, pero que básicamente la medicalización farmacológica nos hizo olvidar de ellos. Es importante que entendamos que hoy día la función en redes nos muestra que todo está conectado, que todo está modulado y regulado en una mirada que se llama la medicina integrativa. Y aquí es importante que ustedes hagan algo en cuenta. La ciencia moderna nos está demostrando que todo está conectado, que operamos en forma de redes de órganos y sistemas que se autorregulan y autocontrolan. Y por eso hay que entender esto muy bien. Pero posiblemente algunos de ustedes se preguntan, ¿y yo por qué estoy aquí contándoles de esto?
¿Por qué yo les estoy hablando del enfermo crónico que no encontraba realmente alguna solución? Básicamente porque también entonces yo estuve claramente viviendo esa realidad, el enfermo que no mejoraba. Y la historia empieza en Popayán, Colombia, en 1970, cuando inicio mis estudios en la carrera de medicina. Me voy a estudiar en la Universidad del Cauca, en Popayán, Colombia, y allí me encuentro con una realidad que para mí fue preocupante. Popayán, la gran ciudad antigua de América. Es prácticamente como sentirse en una ciudad de la época española antigua. Ciudades entonces que, como podemos ver, tienen unas características muy particulares: paredes de adobe, techos viejos, calles estrechas, una ciudad que claramente era terriblemente grave para alguien que, como yo, tenía asma bronquial. Y es que claramente esta fue mi primera realidad. Al llegar a Popayán, el asma que había padecido de toda la vida se agrava de manera significativa, al punto que tenía que estar permanentemente dependiendo de los inhaladores y de los fármacos para poder simplemente mantener controlados los síntomas. Y fue allí cuando, por consejo de una compañera de clase, tuve la oportunidad de conocer a un doctor que se llamaba Germán Duque Mejía. Germán Duque Mejía, entre 1973 a 1976, tuve la posibilidad de acompañarlo, pero lo más importante es que en 6 cortos meses, él logra sanar completamente mi asma hasta el día de hoy, que tengo ya 73 años. Y logro ver cómo ese asma se sanó con cambios en la dieta, con tratamientos de mi constitución heredada, con manejos de suplementos, con manejos de medicamentos de regulación que permitieron que mediante todos estos estímulos mi sistema se fuera claramente autorregulando. Y por eso, después de que estoy esos 3 años allí aprendiendo de Germán, por su propia recomendación, busco camino en Europa. Y voy precisamente a Londres, a Alemania, a Austria, a aprender conceptos completamente distintos que me llevan a que hoy día tenga un centro de medicina, una clínica, que basado en los conceptos de Hans Heinrich Rekebeck de la homotoxicología y de la medicina hoy día de biorregulación, nos llevó a que le presentemos a nuestros pacientes el concepto de protocolos de bienestar, el concepto de cómo debe cambiar sus hábitos, el concepto de cómo debe llevar a un estilo de vida que permita que, por ejemplo, hagamos, como lo hacemos, conceptos de la semana detox para ayudar a eliminar las toxinas que lo pueden estar afectando o enfermando, pero todo, ante todo, en un concepto basado en la medicina preventiva. Concepto que lo he llevado a la práctica en el estilo de vida. Con mi esposa hacemos ciclismo permanentemente y somos claramente deportistas. Que lo he aplicado en mi familia, que con 5 hijos y 14 nietos me ha permitido entonces poderme dar cuenta cómo, sabiendo cuidar los estilos de vida, utilizando medicinas que ayuden a generar el estímulo y ayuden a recuperar la salud, podemos entonces mantenernos saludables. La experiencia de mis hijos, que ya son de 50 años, de mis nietos, que pueden estar entre los 24 años y los 7 años, pues nos muestra que sí se puede tener una forma de medicina que, basándose en el estilo de vida, basándose en todos aquellos elementos que son parte de la promesa que quiero entregar a ustedes, permita entonces que podamos cambiar los hábitos para nosotros mismos, para nuestras familias, pero sobre todo los podamos cambiar ¿para quién? Para nuestros pacientes. Por eso, cuando Germán Duque muere y con el apoyo de los alemanes,
inicio todo un proceso que a lo largo de mi vida me fue llevando a prácticamente la gran mayoría de los países en el mundo para que, bajo el patrocinio de la Sociedad Internacional de Homotoxicología y de Homeopatía de Alemania, pudiéramos entonces llevar a cabo todo un programa de educación durante estos prácticamente 30 años por todos estos países para mostrar la cara diferente de la medicina. Nunca me olvido cuando Germán Duque me decía, mire, la medicina tiene dos caras, como la cara de Jano. Usted solo tiene un lado que le han enseñado y que está aprendiendo en la universidad. Ahora va a ver que hay otro lado que tristemente no se lo van a enseñar en la universidad, pero que va a ser definitivo para que usted pueda lograr sanar a sus pacientes. Y fue allí entonces cuando, bajo el patrocinio de los alemanes, empezamos toda una serie de viajes por Madrid desde el año 93, Santiago de Compostela, Tenerife, Madrid en prácticamente 2 y 3 veces al año, haciendo cursos o incluso en hospitales como en el de Zaragoza, donde hacíamos trabajo con médicos que trabajaban o que eran residentes en el hospital enseñándole las prácticas, o por ejemplo en Bilbao con los farmacólogos, y en los últimos años nuevamente hemos estado en Madrid y finalmente en el programa de educación de los diplomados que muchos de ustedes conocen en Barcelona o en Madrid de psiconeuroinmunoendocrinología, pues ir completando prácticamente estos procesos de enseñanza. En el 22 en Toledo con la Sociedad de Odontólogos de Madrid, o en Barcelona cuando hicimos los cursos que se realizaron básicamente para hablar de microbiota, o también cuando aprendimos en Madrid a enseñarles terapia segmento metamérica o medicina de bioregulación en Barcelona. Así que a lo largo de los últimos 30 años, repetidamente he viajado a casi la gran mayoría de las grandes ciudades de España, donde he podido compartir con muchísimos colegas toda la importancia que tiene la medicina de bioregulación. Que también en Portugal empezamos en el 2010. En el 2016 hicimos un curso de entrenamiento de varios días. En los congresos de Portugal también pudimos hacer estas enseñanzas de medicina de regulación. Posteriormente, en Sudamérica, arrancamos en Buenos Aires, Argentina, con el patrocinio de la propia Sociedad Argentina de Medicina y además con el apoyo de las acciones de tipo de judicial que habían allí por parte de quien era el director en ese momento que vemos ahí en la fotografía, el director médico de la provincia. En Santiago de Chile, donde incluso llegamos en el 2009 a la creación de un diplomado de medicina de bioregulación hasta la actualidad. Es decir, en Chile hemos logrado crear toda una clara y larga secuencia de precisamente médicos bioreguladores, médicos que trabajan en el sentido integral y ante todo ayudando a cómo hacer que el cuerpo pueda autorregularse manteniendo la salud, porque ya entenderemos más adelante por qué esto no ocurre. Aquí vemos los cursos prácticos con los doctores en Santiago de Chile, o también en Ecuador, donde estuvimos en Guayaquil, o estuvimos en Quito, o en Arequipa, en Perú, con la universidad, donde también llegamos a hacer claros congresos de medicina ortomolecular. Brasil ha sido otro de los sitios donde incluso hicimos un largo curso de inflamación de más de 3 días, así como la participación en los congresos de medicina ortomolecular o la participación en los congresos de nutrición integral. Paraguay ha sido otro de los sitios importantes para realizar dichas acciones. Pero Centroamérica y América del Norte también fuimos a El Salvador. A lo largo de todos estos años en El Salvador hemos hecho cursos de entrenamiento para médicos, al igual que en Panamá, pero básicamente entre Salvador, Guatemala y Panamá han sido fundamentalmente los países centroamericanos
americanos, en los cuales entonces hemos hecho constante y permanentemente más de 20 años de educación, y tenemos hoy día colegas que incluso han venido aquí a nuestro centro, a nuestra clínica, a hacer cursos. En esa época llegaron a hacer cursos hasta de 1 mes, 2 meses de estadía, donde aprendían todos los procedimientos y todas las técnicas de la medicina de biorregulación. En Nueva York, en Los Ángeles, en Las Vegas también hicimos curso, pero fundamentalmente en Colombia arrancamos diplomados desde el 2007, ya tenemos 14 diplomados en distintas universidades, llegando pues a las experiencias de cursos hasta de más de 120 colegas participando de los conceptos de medicina de regulación y medicina ortomolecular. Posteriormente, hay que recordar que cubrimos el área de Oriente. En Kiev, en Ucrania, tuvimos 2 veces la oportunidad de entrenamientos para los colegas. También en Lituania, en la capital Vilnius, hicimos 3 días completos de educación. Y Rusia ha sido uno de los lugares, ciudades como Ekaterimburgo, donde enseñábamos el trabajo directo, al igual que ciudades como Sverdlovsk, donde aprendimos con colegas muy importantes en los congresos que ellos practicaban. Y en los últimos años, en Moscú, hemos estado haciendo ya enseñanzas directas a doctores en clínicas y en hospitales. Bakú, Azerbaiyán, donde hemos podido no solamente lograr unas audiencias realmente importantes, sino en los hospitales y en las clínicas enseñar el tratamiento y la forma de enfrentar con este cambio de paradigma que hoy les voy a hablar, enfrentar la enfermedad crónica. Pero no se quedó atrás lo que fue Sydney y Melbourne en Australia, donde pudimos también dar esta acción. En el año 2000 fui invitado a ser parte del grupo de medicina sistémica de biorregulación y fui uno de los autores del libro de introducción a la medicina de biorregulación. La Sociedad de Homotoxicología, junto con el profesor Ivo Bianchi y el profesor Peters, nos llevó a recibir la medalla Reykjavik precisamente por todo este tipo de acción de educación a lo largo del mundo. Pero aquí, en la clínica, cuando fue aceptada como clínica oficial de entrenamiento para posgraduados, empezamos a recibir médicos de prácticamente todo Iberoamérica que venían a compartir con nosotros, que venían a aprender la importancia de todo este concepto de lo que es medicina sistémica de biorregulación. En nuestra ciudad tenemos un programa de radio con el odontólogo. Aquí tenemos al doctor José Fernando García y a mi persona en Hablemos de Salud, un programa orientado básicamente a la educación de la comunidad. Y en los últimos años, la Escuela de Salud Integrativa, la ESI, nos ha convidado también a participar en los programas y en la educación que ellos reparten por todo el mundo. Así que, con toda humildad, creo que he tenido una trayectoria suficientemente grande que ha permitido que en los últimos 10 años hayamos abierto la llamada Cátedra de Medicina Integrativa en la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, exactamente en 10º semestre. O sea, es la primera vez que tenemos en pregrado la posibilidad de mostrarle a nuestros estudiantes que existe otro camino, que existen otros paradigmas. Por consiguiente, entendiendo esto, me haría aquí una pregunta. ¿Tú o tus pacientes no pueden seguir así? Y si estás de acuerdo con lo que vamos ahora a entrar a analizar, veremos que no podemos seguir con una mirada mecanicista que únicamente está orientada a tratar el cuerpo como una máquina y por consiguiente a que yo sea un cardiólogo, un hepatólogo, un nefrólogo, un ginecólogo o un reumatólogo
pero con una mirada mecanicista, reduccionista, lineal, cartesiana, que solo está viendo el órgano o el sistema y no está viendo la totalidad del organismo y además su interconexión o interrelación con el entorno, que basado fundamentalmente en el impacto de los estilos de vida, pueda perfectamente hacernos entender por qué ese corazón, ese riñón o ese pulmón se ha enfermado. Por eso queremos entonces entender ahora lo que voy a presentarles, el desarrollo de esa promesa que permite cambiar de una medicina orientada al tratamiento de la enfermedad a una medicina orientada a la optimización de la salud y a la prevención de la enfermedad. Esta promesa me permite que ante todo yo comprenda a la persona en su totalidad, cuerpo, mente y medio ambiente, y que retome, como veremos al final, igual que lo ha hecho la Universidad de Harvard, el concepto de la medicina hipocrática, donde la dieta, el ejercicio, la mirada cuerpo-mente y el entorno serán entonces los factores determinantes que van a permitirme que yo pueda ir, no solamente porque si hay que usar un medicamento no hay ningún problema, se usa el medicamento, pero si no tengo en cuenta todos los factores adyacentes al diagnóstico, simplemente me quedo usando un medicamento que controla pero no cura. Lo que cura son todas las acciones y todas las modificaciones que debemos entonces nosotros tener muy en claro. Y es que aquí entonces quiero precisamente hablarles de la importancia de entender que si lo que tenemos es una alimentación tóxica, si lo que tenemos es una situación social, mental, emocional y espiritual tóxica, si lo que tenemos es entonces una condición de tipo tóxico, pues debemos comprender que el factor común detrás de muchas de las enfermedades que es la toxicidad. Por eso mi promesa es que adoptemos una visión que identifique los patrones de estilo de vida que favorecen a la enfermedad, que recojamos entonces la evidencia de las sobrecargas de toxinas, de las sobrecargas de estrés, para que así vayamos buscando el camino hacia la verdadera curación, la prevención y el bienestar. Porque si nosotros aquí aprendemos, bien sea como pacientes, aprendemos, bien sea como médicos o terapeutas, este concepto de la medicina integrativa, podremos entonces tener un trabajo proactivo con el paciente para promover hábitos saludables a largo plazo, para poder, si ya el paciente está enfermo y es un enfermo crónico, restaurar las condiciones óptimas del terreno biológico del microambiente de la célula. Ver cómo, en este caso, hay que entrar a eliminar los distintos factores de toxicidad a todos los niveles, para lo cual haríamos entonces un énfasis importante en la alimentación, el estilo de vida, la exposición a toxinas, los desequilibrios en el sistema inmunológico y un largo etcétera, que es sin lugar a dudas todos los elementos que me van a permitir y que me van a favorecer encontrar las acciones concomitantes, las acciones de base, las acciones del terreno, las acciones de los factores que realmente llevaron al paciente a expresar esa enfermedad para la cual posiblemente él tenía una condición genética, pero que fue la epigenética tóxica, que fue la epigenética de un exposoma de hábitos de vida inadecuados, lo que llevó a la expresión entonces de esta enfermedad. Y hoy día vemos que ya se nos empieza a hablar de medicina del estilo de vida, se nos empieza a hablar de medicina de estilo de vida y de medicina integrativa, se nos empieza a hablar de práctica integrativa en pediatría, de práctica integrativa en la medicina del envejecimiento, de práctica integrativa en las enfermedades gastrointestinales o en las enfermedades biopsicoemocionales. Todo esto entonces por primera vez nos abre un camino importante.
un camino al cual entonces ahora yo les vengo a decir que si ustedes entonces están de acuerdo con las cosas que hemos ido analizando y con lo que ahora les voy a mostrar y les voy a presentar, entonces me permitirán que yo les pueda mostrar cómo adoptar una condición preventiva que permita eliminar los factores de toxicidad a todos los niveles. Y esto es extremadamente importante, queridos colegas y queridos amigos, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque no nos han hablado de toxicidad, porque no nos enseñaron nada de toxicidad en la Facultad de Medicina, porque no tenemos realmente unos dirigentes políticos en nuestros países siendo conscientes de que hay que prohibir ciertas acciones industriales, de que hay que evitar fenómenos de contaminación que se están generando como consecuencia de precisamente no hacer la consideración de la importancia de entender la toxicidad a todos los niveles. Porque cuando empiezo a hablar aquí de toxicidad en el día a día, pues simplemente piensen esta mañana cuando estaban en el baño o cuando estaban frente al tocador, la cantidad de productos de cuidado personal y de belleza que se convierten en una de las principales fuentes de toxicidad. Esto realmente es muy preocupante porque desde el lápiz labial, desde las sombras en los ojos, desde cualquiera de estas cremas, sueros para la piel, maquillaje, etcétera, todo esto puede estar lleno de sustancias que prioritariamente actúan y participan fundamentalmente operando como lo que hoy día llamamos entonces, ¿qué? Llamamos los disruptores endocrinos. Elementos que están presentes allí. En todas esas cosas que les comento, ustedes se aplican en el cuerpo, jabones, tintes, cuánta cosa ustedes quieran, llenos de una inmensa cantidad de moléculas que ni siquiera nos las nombraron en la universidad, pero que son capaces de alterar la función endocrina, la función mitocondrial, son capaces de generar cambios en el entorno de la célula que lleven a generar disturbios y afectaciones sobre la expresión del ADN. Por ejemplo, el agua de la ducha. Cada vez que se ducha o se baña, por ejemplo, con agua clorada, los subproductos de la desinfección, también conocidos como trihalometanos, por ejemplo, ingresan a los pulmones por vía del aire. Y de hecho, en los champús que todos utilizamos, hay varios ingredientes en la llamada lista roja. Los peores de los peores, que aparecen en los grandes champús de marcas y que ustedes los pueden encontrar en esta llamada lista roja de químicos y cosméticos, que como vemos hace parte de toda la investigación a nivel mundial que nos permite comprender que podemos nosotros mismos estar autointoxicándonos día a día con todas aquellas cosas con las cuales hacemos contacto. Pero la comida tampoco se queda por fuera. Hoy en día hay grandes cantidades de sustancias químicas tóxicas o tenemos la presencia de organismos genéticamente modificados, así como pesticidas y químicos que envenenan nuestros alimentos. Y hablaríamos de la exposición a metales pesados, que es un grave problema porque, por ejemplo, aunque se haya prohibido las pinturas con plomo, todavía están presentes en muchos hogares, por ejemplo, en cosméticos o en talcos que pueden tener ese plomo, esos metales pesados. Hay que recordar entonces que había que hablar de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, que están allí en nuestra casa, que están allí en el día a día de nuestras vidas. Y si no la conocemos nosotros mismos, pues tampoco se lo podemos recomendar a nuestros pacientes para que puedan evitar estos riesgos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los mohos y los gases resultantes que producen de las llamadas micotoxinas, que pueden ser claramente disruptoras endocrinas o neurotóxicas? Además, envenenamos, por ejemplo, nuestros alimentos con el bisfenol A,
sustancia química industrial que se produce en forma masiva y que está prácticamente en todos los plásticos en los cuales estamos nosotros guardando nuestra agua, guardando nuestros alimentos, etc. Utensilios de plástico para comer, juguetes que usan nuestros hijos. Todo esto viene lleno de bisfenol A que entra en contacto. Pero también nuestros venenos pueden tener las llamadas excitotoxinas, como el glutamato monosódico, que sobreestimulan los receptores neuronales o las papilas gustativas. Podemos igualmente encontrarnos el famoso aspartame, que hoy día sabemos es un tremendo disruptor. ¿Y qué decir del envenenamiento de nuestros alimentos con pesticidas, que además envenenan también, como vemos aquí, a estas personas que los aplican? O el famoso glifosato, que a pesar de que está perfectamente claro que es peligroso, que incluso se puede considerar altamente riesgoso, altamente carcinotóxico, sigue utilizando porque Monsanto tiene muchísimo poder todavía a nivel mundial. Y los ftalatos, que envenenan nuestros alimentos, sustancias químicas que se usan para ablandar los plásticos rígidos y que están ahí presentes en los plásticos que tenemos en nuestras casas. O, por ejemplo, el terrible ácido perfluorooctanoico, que está precisamente en el famoso antiadherente. Y hoy día hablamos de que las mujeres estaban felices porque ya las cosas no se iban a pegar, porque no íbamos entonces a tener básicamente la acción y la orientación. Y que, por tanto, pues todas estaban felices sin saber que se desprendía allí este peligroso componente, que además nuestros alimentos pueden tener aditivos alimentarios de todo tipo que no tienen ninguna función nutricional, solo función de lo que llamamos comida fashion. Y si hablamos de toxicidad eléctrica, pues los campos electromagnéticos traen frecuencias que aumentan, por ejemplo, peligrosamente en el entorno cada año, con una amplia variedad de síntomas que pueden llevarnos a algo que hoy día se llama electrohipersensibilidad, que hace entonces que haya mucho mayor susceptibilidad a sufrir de lo que serían entonces las enfermedades inflamatorias y el estrés oxidativo. Muchísimas de las situaciones de inflamación crónica persistente y de estrés oxidativo pueden estar siendo empeoradas, agravadas por los campos electromagnéticos, que además, si hay metales pesados, se empeora más la solución. Pero no hemos entendido un concepto importante: electricidad sucia, cuando los cables entonces de electricidad que llevan las paredes están produciendo una cantidad de campos que no se sienten, que no se huelen, que no se ven, que no se perciben, pero que hacen que los hogares sean y tengan, mediante una gran cantidad de equipos electrónicos, pantallas y diversos dispositivos, una importante cantidad de electricidad sucia, la cual tiene la posibilidad de producir una electrocontaminación que afectará muchísimo a las personas que sean hipersensibles, pero que puede provocar daños celulares con más de 75 afecciones reconocidas a largo plazo y que nadie está pensando en ello. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, afirma cómo hay un fuerte impacto en la salud pública por este aspecto. Y posiblemente, más en Europa, hay toxicidad radioactiva, la cual se libera fundamentalmente de todas estas centrales y que con el tiempo contaminarán todos los océanos del mundo. Así que nos queda entonces claro que hay una inmensa cantidad de factores que nos están llevando a contaminación. La pregunta es: ¿está nuestro cuerpo en capacidad para poder resolver la contaminación? Y aquí les quiero hablar de la bioquímica de la homotoxicosis, que con sus fases 1, 2 y 3 de biotransformación de los productos químicos tendrá, por ejemplo, en el hígado al principal órgano con más de 6 mecanismos distintos en fase 2, claramente reconocidos para poder desintoxicar. Pero tristemente viene aquí el problema: no estamos cuidando el hígado, le estamos dando una alimentación
que lo afecta. O tenemos costumbres de hábitos de vida, como por ejemplo las ingestas cantidades de alcohol que dañan la capacidad del hígado para resolver los problemas de toxicidad. Y aparecen entonces problemas en fase 1 y 2 de detoxificación, donde al tener un hígado lento no podrá procesar las toxinas a la velocidad necesaria. Y allí tendremos entonces ver el cáncer, las enfermedades neurológicas, las autoinmunes, el síndrome de hipersensibilidad química, y créanme que la lista es inmensamente grande de cómo todas las toxinas que no pueden ser eliminadas y limpiadas por los órganos, que como el hígado, los riñones, los intestinos, la piel, las mucosas, etcétera, podrían hacerlo, nos lleva entonces a la enfermedad. Por eso hablamos de hepatotóxicos específicos y les voy a mostrar la cantidad de fármacos o de sustancias incluso usadas en fitoterapia que pueden ser peligrosas para el hígado. Pero aquí el punto es hacernos una pregunta. ¿Y será que toda esta toxicidad que aquí estamos viendo y analizando puede tener algo que ver con las enfermedades crónicas? Y veremos entonces cómo la obesidad puede tener una relación causal, porque factores tóxicos impiden los resultados en el control de la obesidad, llevándonos a las claras decepciones terapéuticas que todos podemos tener. O pueden provocar la resistencia a la insulina y la diabetes, que tienen correlación directa entre contaminación química y aumento de las tasas de obesidad. Porque yo podría perfectamente hablar de obesógenos, metales pesados, donde puedo darme cuenta cómo la nicotina, el glutamato monosódico, el arsénico, la atracina, los tóxicos como mercurio, arsénico, cadmio, aluminio, uranio, etcétera. Todos estos claramente son obesógenos. Así que cuando llega una paciente pidiendo o un paciente pidiendo bajar de peso, ¿crees que solo con dieta y con ejercicio vas a tener resultado, cuando a lo mejor estos tóxicos obesógenos depositados en la grasa son los que hacen que esa grasa no se pueda perder? Eso es otra de las cosas que les quiero enseñar. Porque claramente orinar y defecar con regularidad, exhalar toxinas, sudar toxinas, son vías de drenaje para un funcionamiento correcto, que si no lo están haciendo son camino a la obesidad. Por eso hay que valorar el sistema, si estamos respirando, si estamos transpirando, si estamos orinando eficazmente, si estamos defecando correctamente. Porque si la persona está sentada detrás de una pantalla todo el día, agregando mucha azúcar y además gran cantidad de proteína cocinada, la gente simplemente se va engordando. Y allí lo vemos, las publicaciones que nos están precisamente hablando de cómo la toxicidad sí tiene relación con la obesidad. Pero revivir las mitocondrias también debería convertirse en otra acción supremamente importante. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente no viene a la consulta diciendo: estoy cansado, estoy agotado, me levanto sin energía, estoy con síndrome de fatiga crónica? Todo eso puede tener que ver con la toxicidad. Hay un vínculo entre toxinas y disfunción mitocondrial, fatiga crónica, autoinmunidad, enfermedades crónicas. Y hay que saber que cuando los cuerpos están llenos de toxinas, las mitocondrias perciben la amenaza y reducen la producción de energía. Por eso entendamos que metales pesados, pesticidas y otros productos químicos estimados en nuestro medio ambiente nos están conduciendo a la disfunción mitocondrial. Y hay que saber que sería prácticamente imposible tener una certificación alimentaria para metales pesados, ya que estos son omnipresentes en nuestro medio ambiente, en el agua, en el suelo, etc. Y entonces la disminución en la producción de energía hace que las toxinas conviertan a la mitocondria en hipometabólica y que se vuelvan prooxidativas, con un aumento en la producción de estrés oxidativo. Y vemos como ya las publicaciones científicas nos hablan de temas como la toxicidad mitocondrial o cómo los metales pesados nos llevan a afectar la función de las mitocondrias y cómo las toxinas sí son una realidad importante frente a la función energética.
¿Y qué tal si habláramos de diabetes y su relación causal? ¿Qué tal si empezáramos a decir, es que el problema de diabetes no simplemente es sedentarismo, no simplemente es exceso de carbohidratos y de azúcares en la dieta, que claro, son importantísimos, pero no, ese no es lo único. Las toxinas también pueden aquí jugar un papel importante. Las investigaciones están relacionando el incremento de la diabetes con el aumento ambiental de metales pesados y de químicos. Por ejemplo, el arsénico es claramente diabetógeno, produce lesión tóxica directa de las células beta del páncreas, con lo cual habrá menor producción de insulina. Pero igualmente, si hay síndrome de permeabilidad intestinal anormal por una disbiosis microbiana, aparecerá la enfermedad metabólica con estas características en la resistencia a la insulina, en la inflamación, en la diabetes, en la obesidad, en las cardiopatías, etc. En todo eso que nosotros llamamos hoy día el dismetabolismo, que teniendo, por ejemplo, la resistencia a la insulina como punto de base, nos puede conducir a una inmensa cantidad de enfermedades crónicas y de enfermedades de tipo degenerativo. ¿Y qué tal si les hablara un poquito de que la vitamina D es clave? Que cada vez hay más pruebas de que la vitamina D puede tener un papel claro en la modificación del riesgo de diabetes. Y hay cantidades de papeles que están permitiendo, por investigaciones, corroborar lo que les vengo diciendo. Y todo eso lo tendrán. Todos esos papers los tenemos para podérselos ofrecer a ustedes en esta promesa que les estamos ofreciendo y en esto que el doctor Darío Barona les va a presentar para que puedan entender la importancia del tema de la toxicidad. ¿Y estragos endocrinos? Pues es que hay un papel crítico de las lesiones de los metales tóxicos en el sistema endocrino que cada vez se vuelve más evidente. Que las actividades hormonales relacionadas con los metales disruptivos no esenciales como el plomo y el cadmio están publicadas. Que las toxinas ambientales y estos metales interfieren en las hormonas del estrés, en las hormonas tiroideas, en las hormonas sexuales. Y piensen, por ejemplo, cómo uno de los problemas terribles que tenemos en la sociedad moderna es la pérdida de la fertilidad, la movilidad espermática disminuida como consecuencia de factores tóxicos que están afectando la función mitocondrial a nivel de la estructura de la cola del espermatozoide. Y todo está publicado y se los queremos mostrar, se los queremos enseñar. Pero además, químicos en nuestra rutina del aseo diario, productos de limpieza, el aire que respiramos, pueden sabotear las hormonas y dañar la fertilidad. Hay metales pesados que afectan los niveles de estrógeno, por ejemplo, mercurio, cadmio, plomo, níquel, disminuyen la producción natural de estrógeno y pueden imitar los efectos del estrógeno en el cuerpo. Así que podríamos tener tanto efectos hipo como efectos hiper. Y que habría también que hablar de lo que podemos llamar hoy día estrogenomiméticos, tóxicos que sin ser estrógenos se comportan como estrógenos, actúan como estrógenos, generan todo el daño del hiperestrogenismo en nuestro cuerpo. Y aquí encontramos claramente cómo muchas de estas informaciones que les estoy dando están publicadas y se las vamos a enseñar. Y para ir ya avanzando más, belleza tóxica, la gran paradoja, que es básicamente pensar que la rutina de belleza diaria que puede hacer envejecer más rápido a las personas o que puede afectar, ya que los maquillajes y el lápiz labial pueden tener metales pesados, senoestrógenos, imitadores de estrógenos, alterando las hormonas en casi todas las principales marcas de belleza que las mujeres compran a grandes precios. Este exceso de metales en el sistema pueden llevar a un mayor consumo de energía que gasta antioxidantes que podrían usarse mejor en otra parte y por lo tanto favoreciendo el envejecimiento acelerado. Así que lo que ponemos en la piel nos permanece en la superficie de la piel para nada. Están diseñadas para penetrar en el cuerpo. Hay varios niveles de toxicidad dependiendo básicamente de los compuestos químicos. Así que por favor,
Piel, cabello, uñas, dicen mucho, hay que mirarlas clínicamente, de la salud del hígado, de la forma como nuestro cuerpo es capaz de eliminar, desintoxicar, procesar o limpiar. Entonces, queda claro que tenemos una gran cantidad de información lista para ustedes, clase a clase, módulo a módulo, que es básicamente parte esencial de nuestra promesa. Y aquí la pregunta es, ¿por qué hay que desintoxicar? Sabemos que las vías de desintoxicación principales son la fase 1 y 2 del hígado y que ambas requieren varios nutrientes para poder funcionar de forma óptima. Así que no comer los alimentos adecuados o tener una carga de estrés prolongado que agota las vitaminas del complejo B y el magnesio fundamentales para la función hepática, o la conjugación del glutatión, donde entonces la falta de selenio o de ácido alfa-lipoico o de N-acetilcisteína o de vitamina C o de cardo mariano o de cúrcuma podrían indudablemente son los elementos que yo debería estar atentos si están haciendo parte de la dieta, si están haciendo parte de la suplencia, si es que quiero mejorar el funcionamiento del sistema del glutatión del cuerpo, el master detoxificator que podemos tener en nuestro organismo. Así que hay esenciales en la desintoxicación. Hay que saber que desintoxicar puede ser abstenerse de algo perjudicial, azúcar, cigarrillo, alcohol, carbohidratos, cualquier cosa de estas. Podría ser también consumir algo benéfico que ayude a depurar, como los batidos de fruta o los vegetales recién preparados. O desintoxicación puede ser garantizar la eliminación de factores dañinos, como metales pesados, químicos, pesticidas, contaminantes. Así que podemos aprender a cómo limpiar pulmones y se los vamos a enseñar con jugos de verduras y frutas o con antioxidantes o con minerales específicos que llevan a la alcalinización. O vamos a aprender a limpiar el intestino con batidos y frutas vegetales día a día. Y cómo todos estos sistemas trabajan juntos de manera óptima para enfrentarnos a la avalancha de toxinas. Esto entonces nos lleva a que consideremos algunos aspectos esenciales que son casi el final cuando ya ustedes tengan perfectamente claro cuáles son los tóxicos, dónde están los tóxicos, cómo nos enferman, cómo nos dañan, y es entonces empezar a hablar aquí de un estilo detox. Tratar de entender de dónde vienen las sustancias que dañan nuestra mente, nuestras emociones o nuestro cuerpo para poderlas reducir, abolir o controlar. Observar nuestro estilo de vida, que va a ser clave para la longevidad, va a ser clave para la salud duradera, va a ser clave para evitar enfermedades y va a permitir optimizar entonces el estilo de vida como una forma de estilo detox. Ya en el 2015 se publicaba cómo los sistemas estudiados en el trabajo de estos investigadores permitían entender que las enzimas de la citocromo P450 o las de la fase 2 de conjugación hepática o las enzimas antioxidantes del NRF2 o las metalotioneínas, básicamente nosotros podíamos perfectamente optimizar todo el funcionamiento si sabemos qué poner en la ensalada que día a día que comemos, qué colocar en el famoso jugo verde, que todo el mundo toma jugo verde, pero nunca nadie sabe realmente cuáles son los elementos esenciales para poner en un jugo verde. Así que entonces también hablaremos de casa detox, porque el gran problema de la contaminación del aire, que arranca preocupantemente desde 1960, está afectando la calidad del aire y nos está enfermando. La importancia de las plantas en el interior, que pueden hacer un buen trabajo desintoxicando sustancias químicas. Saber que las pinturas que echamos en las paredes de nuestra casa pueden ser peligrosas, liberando gases que pueden afectar y que no queremos respirar. Los colchones, si no sabemos de su composición, mientras dormimos, podrán estar liberando sustancias químicas como compuestos orgánicos volátiles, retardantes de llama, que los respiramos en el día al día. O lo peor, que son las almohadas de espuma con los BPOC, o sea, los volátiles relacionados con cáncer o relacionados con daño del hígado. Así que les enseñaremos entonces cómo controlar la casa. Por eso llevaremos los pasos a la detoxicación e iremos analizando uno a uno
cómo remover los obstáculos de la salud, cómo mejorar la circulación, cómo aumentar la eliminación, cómo reparar el sistema intestinal, cómo estimular el hígado, cómo transformar el estrés. Y que quede claro que cuando hacemos todas estas acciones, no estamos pensando ni en la cistitis, ni en la bronquitis, ni en la gastritis, ni en el dolor de cabeza. Estamos pensando en todas aquellas cosas que necesito eliminar del organismo de mi paciente si quiero que pueda recuperar la salud y no convertirse en un enfermo crónico que aumente día a día las estadísticas en el mundo actual. Por eso hablaremos de ayuno y desintoxicación. Hablaremos de los mecanismos de autofagia y renovación que puede garantizarse a través del ayuno. Aseguraremos de que cuando coma y que coma bien, pueda entonces tener alimentos saludables sin necesidad de restringir las calorías, solo sabiendo escoger lo que come. Sauna y desintoxicación. Sabemos que siempre los humanos en la historia para el tratamiento de las enfermedades usaron el calor y por eso tendremos la cabaña de sudor en los mayas o el temazcal en los mexicanos o el hamán en los islámicos o la bania rusa. Todas estas son básicamente hot house, es decir, casas de calor, sitios donde sudar se convertía en una vía importantísima para la eliminación de las toxinas. Porque la eliminación de toxinas químicas, metálicas, biológicas y radioactivas del cuerpo es la razón por la cual en toda la historia de la humanidad el sauna ha sido uno de los puntos críticos. ¿Y qué tal si aprendiéramos de hierbas y de desintoxicación? ¿Qué tal si supiéramos cómo los ingredientes botánicos son las versiones más concentradas de nuestra comida, favoreciendo las posibilidades de eliminar sustancias químicas que además nos pueden aquí proteger? Porque es importantísimo que sepamos que las plantas pueden tener químicos, como por ejemplo los polifenoles, que la planta los produce para ella defenderse de los agresores para la planta. No tienen estos polifenoles, muchos de ellos, ningún papel nutricional, pero sí tienen un claro papel protector. El indol 3-carbinol del brócoli no tiene acción nutricional, pero me puede proteger frente al cáncer de mama, para tener una idea clara de este concepto. Veremos en las hierbas, por ejemplo, en la depuración hepática, el papel de la cúrcuma, del romero, de la cayena, del comino o del curry. En la depuración del riñón, de la alcachofa o del brócoli o de los berros o de la cebolla o de la piña. Porque los enfoques médicos que hoy día tenemos básicamente están basadas en una medicina convencional alopática, basada en un enfoque reduccionista del órgano, del sistema, del síntoma y claramente mecanicista, hacia la medicina integral que les queremos hacer entender con una visión global que terminará con permitirles mostrar el concepto de la medicina sistémica de bioregulación. Por tanto, vamos entonces aquí a poder recapitular para entender todo lo que hemos claramente visto. Es en positivo, es absolutamente importante de que entendamos de cómo no vamos a actuar preventivamente con toda la información que yo tengo aquí para darles de manera clara, concisa, totalmente definida, con todas las papers, con todas las bibliografías, con todo lo que ustedes necesitan para conocer esta realidad. Así entonces que tú decides si continúas por este camino de la toxicidad, si continúas por este camino de simplemente formularle a tus pacientes los calmantes, los analgésicos, los antihipertensivos, los elementos para modificar la química del cuerpo, o si por lo tanto empiezas a mirar que hay que empoderarse del propio cuidado aplicando los principios de la medicina del estilo de vida. Y concluyo esta charla presentándoles aquí el concepto de cómo la Universidad de Harvard, exactamente en el 2019, 3 meses antes de la pandemia, nos entregó y nos ofreció la posibilidad de que viéramos ya que una gran universidad, porque ahora la tiene Harvard, Stanford, Yale, UCLA, tienen el concepto de Lifestyle Medicine, que al final de cuentas simplemente se basa con todos estos conceptos que hemos durante estos 40 años
transmitido desde la mirada de la medicina biológica, después desde la mirada de la homotoxicología y finalmente ahora con la medicina sistémica de biorregulación. Así que entonces, para mí ha sido muy importante presentarles esta realidad, todo lo que aquí está presente y que ahora entonces el doctor Darío Barona va a concluir la charla del día de hoy presentándoles entonces esta promesa que les hemos hecho, esta idea que les hemos dado, cómo realmente la podemos entonces aplicar. Gracias, Arturo. Buenas noches para todos. Para mí es un placer estar acompañando a Arturo en esta presentación porque pues yo he sido alumno de Arturo desde hace 35 años y he sido consciente y testigo presencial de toda la evolución que ha tenido Arturo y especialmente el impacto que ha tenido a estudiantes como yo que lo hemos seguido durante todo este tiempo. Desde su época de la homotoxicología, pasando por la medicina de biorregulación, hasta llegar en estos momentos donde ya en su práctica de más de 40 años, pues ya nos está entregando una inmensa cantidad de conceptos y de elementos que podemos aplicar diariamente con nuestros pacientes. Mi papel en este momento es mostrarles a ustedes nuestro curso Revierte la enfermedad crónica cambiando paradigmas. Entonces, estamos hablando de un programa virtual, pero quiero hacer unas consideraciones antes de tocarte los detalles del programa, que es lo que tú necesitas saber para tomarlo y poder adquirirlo y entrar en este proceso académico muy valioso. Hay una situación importantísima para ti. Si tú estás aquí es porque tienes un interés en ayudarle a tus pacientes con patologías crónicas. Por eso se hace necesario que a raíz de estar aquí y de haber tomado la decisión de sentarte a escuchar al doctor Ovirne, encontremos en que necesitas tomar una decisión y no seguirla postergando. Una decisión que puede cambiar la manera como estás generando un impacto a tus pacientes, porque es que estás trabajando una visión sistémica de la enfermedad y una visión sistémica del paciente. Ahora, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este momento? El estar aquí es simplemente que tú estás en una búsqueda. ¿Y en una búsqueda de qué? De mentores y de expertos que ya han hecho un recorrido académico y que tengan una experiencia suficiente en el trabajo con pacientes para poder absorber todos sus conocimientos académicos y que te permitan ayudarle mejor a tus pacientes a mejorar su pronóstico y tratar la enfermedad. Una realidad es clara. La enfermedad crónica va a estar aquí por muchos años. Y estoy altamente seguro que en la medida que cada vez más profesionales de la salud vamos a lograr bajar las curvas de la enfermedad crónica. Y eso nos puede ayudar a nosotros definitivamente a mejorar el pronóstico, mejorar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. Quiero que te pongas un principio muy claro en tu cabeza. Allá afuera existen pacientes que están buscando soluciones. La mayor parte de ellos asisten a las instituciones tradicionales a encontrar una solución. Como están las cosas ahora en los sistemas de salud, muchos de ellos van a llegar a ti. Y van a llegar a ti porque les han dicho que tú ayudas a resolver este problema. Porque los pacientes, los amigos, los familiares que asisten a tu consulta te están permitiendo ayudarles tú a ellos para que encuentren una solución mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿Tengo pantalla compartida? Muy bien. Entonces, pero la máxima que quiero que sepas es la siguiente. Dame diapositiva. Tú estás buscando personas que te estén buscando a ti. No se trata solamente de que abras las puertas de tu clínica y de tu consultorio. Necesitas mostrarte al mundo diciendo que tú tienes una visión sistémica, que tienes el soporte académico y que tienes los pacientes y los testimonios que han venido previamente a ti para poder ayudarte en la resolución de la enfermedad. Entonces, basado en ese principio, solamente puedes lograr esos objetivos si te estás entrenando
constantemente. Y una de las razones por las cuales, ya puedes darme pantalla compartida, una de las razones revierte la enfermedad crónica cambiando paradigmas. Es un programa, como te decía, una recopilación de 40 años de vida profesional, una recopilación de 40 años de experiencia adquiriendo conocimientos, viajando, estudiando y aplicando con pacientes para ayudarles a resolver este tipo de problemas. Ahora, con el programa, ¿qué esperamos que tú consigas? Número 1, diapositiva única. Número 1, tú acortas el camino largo del aprendizaje. ¿Por qué te lo digo? Porque es que estás pegado de un experto que se convierte en tu mentor y tu coach en ese camino. Vas a recibir el producto de muchos años de trabajo del Dr. O'Byrne y lo más importante, como dicen los mentores, yo te quiero ahorrar los altibajos en el camino para poder lograr tus objetivos. Como dicen muchos mentores, yo ya he recibido muchas flechas por la espalda en este camino, yo no quiero que tú las recibas y por eso es uno de los beneficios importantes de tomar el programa. Basado como está la estructura del programa, es claro para ti que vas a tener un abordaje muy bien definido, que el Dr. O'Byrne ha diseñado durante muchos años, un método específico que te permite a ti saber en la secuencia desde que llega el paciente, se sienta enfrente de ti, dame diapositiva a mí por favor, se sienta enfrente de ti y te dice, doctor, necesito que me ayudes. Cuando estás enfrente de ese paciente, tú necesitas tener claridad de una metodología. Cada vez que yo recibo un paciente en el servicio de urgencias con una patología quirúrgica, yo soy cirujano pediatra, yo necesito hacer una secuencia clara de semiología para poder acertar un diagnóstico y ojalá no necesite exámenes de laboratorio para tomar una decisión. Y eso solamente lo he podido adquirir a raíz de un método que he desarrollado en mi experiencia y entrenamiento quirúrgico para llegar a ese resultado. Extrapolado aquí a la enfermedad crónica, tú necesitas una metodología de evaluación. ¿Y quién más que alguien que ha vivido esta experiencia durante muchos años te pueda entregar el resultado de esa metodología para que tú ahorres muchos años de trabajo y puedas ayudarle a tus pacientes? Adicional a eso, uno de los beneficios grandes cuando tienes un mentor y un coach es que tú tengas acceso a ese mentor. Con el Dr. O'Byrne y este programa vas a tener acceso directo al Dr. O'Byrne a través de dos canales. Número 1, el canal de WhatsApp, porque vas a estar incluido en un grupo específico de alumnos de WhatsApp, donde vas a poder tener tus interacciones, hacer tus preguntas, es más, interactuar con tus alumnos y compañeros que están haciendo el programa contigo. Y número 2, el programa tiene un acompañamiento en vivo cada 15 días directamente con el Dr. O'Byrne, donde puedes interactuar que te permita hacer todo este proceso y enriquecerlo cada vez más. Las experiencias que nos cuentan los alumnos cada vez que tienen estas interacciones cada 15 días son invaluables. Una cosa es sentarte a escuchar y recibir el programa virtual y otra cosa es esperar cada 15 días para que tú puedas tener esa interacción y aclarar dudas y entender mucho mejor los conocimientos. Ahora, hay una cosa importantísima en un programa virtual, es que este programa virtual, a diferencia de un diplomado presencial, vas a tener acceso 24 horas al día, los 7 días a la semana, de todo el material que está creciendo constantemente desde el primer día que salió el programa. El Dr. O'Byrne no descansa y sube cada vez más clases y va ampliando el programa para que tú puedas tener un material muy completo para poder ayudarte a trabajar. Quisiera contarte cuál es la estructura que tú tienes en el programa. En este momento voy a entrar a contarte cuáles los pasos que tú vas a seguir para poder lograr ese resultado de convertirte en alguien, en un referente en tu zona, en tu medio, para que te lleguen más pacientes de patologías crónicas porque tú estás teniendo una visión diferente para poder ayudarles. Entonces tú miras aquí el programa, o sea, te voy a mostrar realmente lo que tú vas a vivir cuando ingresas al programa. Vas a encontrar, dame solo diapositiva Alejandro, vas a encontrar aquí, primero la introducción como yo te hablaba y te vas a dar cuenta de algo muy importante.
Cuando iniciamos el programa había más de 10 horas de contenido de valor, 10 horas de videos. Ahorita tú vas a hacer las cuentas, cuántas horas en este momento tiene el programa y tienes, mejor dicho, si te pones con un juicio y pues si tienes el tiempo puedes dedicarle un módulo por semana, que es tiempo suficiente, pero entendemos la carga de trabajo que tú tienes, por eso el programa lo vas a tener durante un año para poder aprender, y nuestra recomendación es que sigas el programa paso a paso. Ahora, te puedes saltar a los bonos prácticos que los vas a tener disponibles después del día 8, ya te diremos por qué, porque allí ya puedes comenzar a hacer práctica, no importa que vayas en el módulo número 1. Entonces, en ese primer módulo de introducción, mira que vas a encontrar, se me olvidaba, aquí vas a encontrar unas clases que están regadas en internet y que las queremos concentrar aquí, donde siguiendo esas clases vas a tener una claridad de todo lo que tú tienes en el programa. Vamos a pasar al módulo número 2, que te hablé de la realidad y la historia. Entonces, en este módulo, aquí es donde tú vas a entender el concepto de por qué estamos tóxicos, situación que era difícil mostrarle a mis colegas hace 35 años. Pero ahorita ya con toda la gran cantidad de información que hay en internet, más los testimonios de los pacientes que han vivido estas experiencias, ya se hace innegable. Entonces, en este módulo vas a mirar por qué estamos tóxicos y te va a mostrar el recorrido histórico desde la medicina de la Grecia antigua hasta la época moderna, cómo hemos avanzado y evolucionado para poder entender qué ha pasado y, a partir de conocer la historia, no repetir los errores. Vamos a pasar al siguiente módulo, donde vas a encontrar cómo nos intoxicamos, cuáles son las exposiciones que tenemos, cuáles son las toxinas como disparadores de enfermedad, las homotoxinas que vamos generando a lo largo de la vida, en el día a día, cómo nos vamos intoxicando, y un eslabón perdido en nuestra salud, que es los campos electromagnéticos. Porque como no se ve, en esa visión cartesiana, pues no existe, pero ya tenemos evidentemente claro la carga tóxica que recibimos a través de los campos electromagnéticos, tanto los Wi-Fi, los inalámbricos que nos ponemos en el oído, las irradiaciones electromagnéticas a las cuales estamos expuestos con los avances de la tecnología. Pasando por lo que se llama energía sucia y llegando a la comida. Dos de la comida son dos clases nuevas que el doctor Ovini ha puesto, donde te queda muy claro a ti cómo la comida puede generarte una intoxicación. Pasando posteriormente a cómo enfrentamos las toxinas. Entonces, yo quiero aquí aprovechar un momentico para mostrarte, cuando tú abres el módulo, te vas a encontrar con un video. Algo que no quiero que se me olvide. Este material tú lo puedes ver y escuchar en cualquier dispositivo. Es más, la plataforma donde tenemos subido el programa, esa plataforma tiene una app que la descargas en el celular y allí puedes ver tu programa o puedes escucharlo mientras vas en el carro o estás haciendo ejercicio. Entonces, si tú miras aquí, estamos viendo la calidad del material, donde tú esto es lo que te vas a encontrar, y es una calidad que está de principio a fin, como ya previamente, si has vivido experiencias con el Dr. Ovini, lo puedes haberlo tenido muy claro. Pasemos entonces al siguiente módulo, que son los métodos de detoxicación. No quiero demorarlos en todo esto, pero es muy claro aquí que existen grandísimas cosas que nosotros podemos comenzar a trabajar, como el ayuno, el sauna, un estilo de vida, la casa tóxica y cómo hacer una casa detox. De hecho, también otro adelanto, si ustedes se dieron cuenta, Arturo ha sacado una serie de revistas. En este momento ustedes han recibido 12 fascículos gratis de una serie que se llama Revirtiendo la enfermedad crónica. Y hay otra serie que ya se las voy a mostrar y otra serie que ya se las voy a mostrar. Entonces, la dieta y la detoxicación, como manos a la obra, cómo lavar las verduras, que es algo muy importante. Pasando al módulo número 6. En el módulo número 6 nos vamos a encontrar enfermedades específicas. Ustedes han escuchado últimamente, hace muchos años, el tema de las mitocondriopatías. Así se llaman, ¿cierto? La enfermedad mitocondrial.
Y la enfermedad mitocondrial, imagínate la enfermedad mitocondrial, pues ¿de dónde viene? Eso no sale así porque sí. Pues es que como esa casa de poder de la energía del cuerpo, pues toda la carga tóxica que se alcanza a meter a la célula y se mete a un organelo como la mitocondria, pues imagínate el efecto que va a tener sobre tu organismo. Diabetes, sistema endocrino. Y miren, el sistema endocrino es algo muy importante porque uno de los grandes factores que tenemos en nuestra toxicidad medioambiental son los disruptores endocrinos. Y especialmente, por ejemplo, los microplásticos que lo estamos tanto respirando como tomando en cualquier parte, aún esa agua embotellada que estaba en bolsas y recipientes plásticos expuestos al sol, pues está recibiendo una carga de toxinas. También, cáncer es unos módulos nuevos que tiene el programa, pues que definitivamente es algo de mucho valor. Y quiero que tengas en cuenta, y ya ahorita al final de mi presentación te vas a dar cuenta por qué es sobre la neuroinflamación. Y mira la extensión de estas clases, neuroinflamación. Entonces, como yo le digo a los niños cuando los estoy induciendo a cambiar su estilo de vida, pregúntate cómo vas a estar dentro de 30, 40, 50, 60 años. Porque no es que tú puedas agredir tu cuerpo en este momento con malos alimentos, sino cómo va a estar tu cerebro. Sea como sea, tú vas a necesitar tu cerebro para cualquier cosa que hagas en tu vida, y si no proteges tu cerebro cuando vayas llegando a los 50, 60 años, vas a tener problemas y eventualmente puedes convertirte en una carga para los que te rodean, y tú no quisieras que te pase a ti ni que te pase a tus hijos. Tomando este programa, puedes adelantarte 40 años para enfermedades crónicas degenerativas, principalmente del sistema nervioso central. Vamos a terminando aquí con la terapéutica. En la terapéutica pues vas a entender muchísimo cómo es el cuerpo, se desintoxica y cómo puedes comenzar a ayudarte al organismo a trabajar esos mecanismos de desintoxicación. Importante. Estoy entrando en la etapa para mostrarte el grandísimo valor que tiene el programa, el grandísimo valor que tiene todo lo que tú vas a recibir y lo que te va a ahorrar en tiempo y dinero, y lo que vas a poder recibir cuando tengas muchos más pacientes, y cuando también el ahorro que tú puedes hacer en tu hogar cuando comiences a aplicar todos los conceptos que recibes en el programa. Solamente quiero que consideres una cosa. ¿Cuánto sientes que le ha costado al doctor O'Byrne desde ese momento que tomó la decisión de convertirse en un referente y continuar la misión de Germán Duque? Viajando, aprendiendo, recibiendo certificaciones y diplomas universitarios. Imagínate multiplicar eso 35, 40 años haciendo todo eso y logrando llegar a un punto en el que, basado en la misión que se impuso a sí mismo, de comenzar a devolver todo el resultado académico que tiene. Yo quiero ponerte este contexto. Ya viste toda la cantidad del programa. Ahora, Arturo puede armar un seminario de inmersión de 3 días, 24 horas de inmersión total, para que tú asistas y vengas y recibas tu certificación de asistencia en una inmersión completa presencial. Miremos a ver eso cuánto te puede costar. Un seminario de esa calidad como mínimo puede costar de $497. Súmale los costos del viaje, que pueden variar de un sitio a otro, pongámosle un promedio de $1,000. ¿Cuánto te puede costar el hospedaje por 2 noches o 3 noches? $600, $800. ¿Cuánto te puede costar la alimentación? $150. Y lo más importante, ¿cuánto vas a dejar de recibir si tú preparas tu viaje para venir acá? Eso significa que todo esto te puede salir más o menos redondeando en $2,247. Pero solamente imagínate todo lo que vas a conseguir. O sea, una pregunta, ¿podría valer la pena? Claro que vale la pena. Todos lo hemos hecho en un momento determinado. Vale la pena. Hemos separado irnos de viaje 3 días, que no son 3 sino 4 o 5 mientras vamos y regresamos, y vale la pena porque sabemos todo lo que vamos a recibir. Entonces, un entrenamiento de óptima calidad es un entrenamiento que, si lo recibes en seminario físico, no lo vas a tener 24/7, no lo vas a tener en cualquier dispositivo,
vas a tener también las referencias bibliográficas y te vas a actualizar permanentemente. Ahora, si tú extrapolas esto a hacerlo virtual con los mismos precios, definitivamente es algo que tú dices, y obviamente con los mismos precios te vas a ahorrar los costos de viaje, los peajes, la comida, y no vas a dejar de trabajar. Lo que quiere decir que por un valor de $497, si lo haces solamente virtual, es algo que valdría la pena que tú comiences a tenerlo en cuenta. Pero mira, se me había olvidado algo. En este programa virtual tienes acceso a una certificación internacional. Esa certificación internacional tiene dos versiones. Si tú eres profesional de la salud, vas a recibir una certificación previa habiendo aprobado las evaluaciones que tienes en cada módulo. El sistema te dice, eres apto para una certificación. Un diploma físico que vas a recibir en la puerta de tu casa. Si eres profesional de la salud, va a estar firmado por la Sociedad Internacional de Homeopatía y Homotoxicología, la Sociedad Hufeland y la Clínica Ovirne. Es una certificación internacional y quiero hacer una claridad. No es una certificación universitaria que te da créditos. ¿Para qué te sirve una certificación de este tipo? Cuando tú entras al consultorio de tu médico, tú vas a ver todo el movimiento académico que ese médico ha recibido. Va a haber el movimiento académico universitario y el movimiento académico no universitario con educación no formal, y si es dado o avalado por entidades serias, te da mucho respaldo a ti para tu paciente. Ahora, si no eres profesional de la salud y habiendo pasado las evaluaciones, vas a recibir una certificación de la Clínica Ovirne firmado directamente por el doctor Ovirne. Entonces, esa certificación es muy importante porque si es posible que te hayas preguntado si hay certificación, aquí tienes la respuesta. Ahora, haciendo todo este proceso, supongamos que tú lo haces física y presencialmente, pues estamos hablando de que el costo va a ser de más de $2,200. En resumen, para el ejercicio que hemos hecho, $2,247. Si estás aquí, con mucha seguridad en el momento has recibido un registro gratis a una serie de revistas que el Dr. Ovirne ha comenzado a sacar. Y has recibido una serie de revistas de uno de los 3 módulos que en este momento el Dr. Ovirne está concentrado, que es la reversión de la enfermedad crónica. Tú ya recibiste el acceso, que se libera cada 15 días para los 12 fascículos. Pero, y también sabes que por ahora van a estar gratis, sin embargo posteriormente va a ser una suscripción paga. Lo que no sabías hasta este momento es que hay 3 grandes módulos de estos serie de revistas que Arturo ha sacado, que son Revierte la enfermedad crónica, Detox o detoxificación, y lo otro que es Medicina integrativa. Que en este momento estos módulos estamos pensando en un precio y en general estamos pensando en una suscripción de $180 al año para poder recibir todos estos fascículos, que si ya los has recibido te vas a dar cuenta que es contenido de óptima calidad y una calidad de producción al estilo Arturo Ovirne. Y el bono número 2, el primero es el bono de unas masterclasses que el Dr. Ovirne ha puesto, que te van a ayudar a contextualizar mucho más. Introducción a la nutrición de salud, dieta y degeneración física, dieta en el mundo moderno y los alimentos funcionales. Y cuando yo le pregunté a Alejandro qué vamos a poner aquí como bonos adicionales, pues la respuesta era muy clara. Alejandro, chef, preparación de comida, pues recetas. Entonces aquí tienes más de 50 recetas que tú pones el video y una receta en 90 segundos, 2 minutos, tienes una receta de preparación de alimentos detox, de bebidas, de batidos, de las leches vegetales, como reemplazo literalmente de gastronómico de las leches. Y eso pues le hemos puesto un valor de $200. Costos de registro, costos de viaje, $600 de hospedaje, 150 de alimentación, el bono número 1 180, los 2 bonos, esto se nos va elevando a $2,627. Yo te diría, ¿vale la pena? Mira, cuando tú regresas de esta presencialidad para poder practicarlo, rápidamente tú puedes hacer tu partida presupuestal y comenzar con la respuesta de tus pacientes, y definitivamente este dinero tú comienzas a recuperarlo rápidamente.
Y esto si lo hicieras presencial. Pero antes de continuar por este valor, hablando con Arturo y con Alejo, nos preguntamos qué más podemos darles, y quisiera explicarles ahorita por qué estamos tirando la casa por la ventana. Es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Y dices, bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué lo están? Pero ya lo mirarás. Hay 2 programas que Arturo y Alejandro han sacado disponibles para ti. Es importante saber que estos bonos se activan desde el día número 8 de que tú adquieres el programa. Número 1, un programa que se llama Síndrome Somatofuncional. Es decir, cómo tu cuerpo comienza a hacer manifestaciones físicas de problemas puramente funcionales. Y el segundo, que es el de Alejandro, que es, extrajimos un módulo específico de un gran programa que tiene Alejandro que se llama Reposo Intestinal y Rehabilitación Metabólica. Ahorita te cuento cuáles son. Comencemos con el programa de Arturo. En el síndrome somatofuncional, voy a hacer un paréntesis. No en pocas ocasiones tú puedes ir donde el médico y el médico te examina y encuentra todas tus variables, presión arterial, azúcar en la sangre, niveles de colesterol altos que están normales, etcétera, etcétera, y todo te sale normal. Y en el momento te digo, tranquilo, que está bien, y usted le va a responder, pero doctor, no estoy bien, o sea, yo me siento mal. Entonces la pregunta que yo como médico tengo que hacerme, si estas cosas no me están mostrando, ¿qué es lo que está pasando? Entonces es cuando vienen las manifestaciones funcionales del cuerpo que van teniendo una expresión física. Entonces, en estas masterclasses, Arturo ha logrado sintetizar claramente los mecanismos por medio de los cuales nosotros comenzamos a tener manifestaciones físicas de malestar, signos y síntomas con variables prácticamente normales. Entonces te va a mostrar toda esa secuencia que vivimos desde estar en un buen estado de salud hasta un estado de enfermedad antes de que ya haya manifestaciones paraclínicas o en las radiografías o en los exámenes de laboratorio. Y Alejandro nos está entregando su programa Reposo Intestinal y Rehabilitación Metabólica, que está diseñado de una manera muy especial. En ese gran programa que lanzamos con Alejandro hace 2 años, que se llama Gastronomía Saludable, está este módulo que es el primer módulo en el cual correlaciona muy bien con todo este proceso de detoxicación. Entonces estás viendo allí las diferentes partes que tiene este programa, la introducción. En este programa vas a tener la oportunidad de tener a Alejandro en la cocina, ayudándote a preparar específicas cosas para poder aplicarlas. Vas a pasar a entender lo que es el ayuno intermitente, vas a poder entender y contextualizar el sobrepeso y la obesidad en este tema de la toxicidad, y algo valioso en los programas de Alejandro. Arturo participa en los programas de Alejandro haciendo una contextualización, y yo repito mucho el tema de contextualizar para poder mirar el panorama grande de todo este proceso. Entonces Alejandro nos habla de gastronomía, preparación de alimentos y la bioquímica de los alimentos, y Arturo nos habla de todas las implicaciones médicas que tiene un programa como estos y cómo podemos nosotros comenzar a aplicarlos y entender nosotros como profesionales de la salud, y el que no es profesional de la salud poder entender cómo aplicar de manera práctica y rápida todos estos conceptos. Y definitivamente con las clases demostrativas, que es lo que... Entonces, estos bonos, que los hemos llamado bono wow, estos bonos especiales, pues les hemos puesto un valor de $247. Cada módulo de Alejandro por aparte vale $147. Si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar de esa manera. Entonces ya nuestra cuenta va en $2,874. Y aquí es donde yo quiero decirte la razón de por qué estamos tirando la casa por la ventana. Porque es que el internet nos cambió todo. Definitivamente el internet nos cambió todo y nos puede permitir a las personas que queremos entregar programas, en este caso Arturo, que está queriendo entregar sus programas, cómo puede facilitarle la entrega de los mismos a ti para que tú puedas consumirlos y no tener que estar en creación de materiales físicos, el envío de ellos,
el envío al auditorio, el preparar el material físico, entregarlo en el momento que tú llegues, etcétera, etcétera. Ya me entendiste la idea. Entonces, ¿por qué todo esto? Vamos a hacer la transición en este momento de cómo es la visión de un programa presencial a pasarlo a un programa virtual, y mira la grandísima diferencia que vas a encontrar para beneficio propio cuando hablamos de un programa virtual. Número 1, es un programa virtual. Te ahorras toda la parte física de tus viajes, de producción, de material, de todo, porque si tú quieres imprimirlo, lo imprimes, y si no, lo tienes en tu iPad, en tu celular o en tu computador. Te ahorramos todos los costos que hablamos. El Internet definitivamente nos está ayudando a servirte mejor. ¿Por qué razón? Porque es que si Arturo quiere programar una clase extra y una clase sorpresa, simplemente te la anuncia y está la clase. ¿No puedes asistir? No hay problema. La clase queda grabada para que tú la veas cuando quieras. Y queremos que todo esto esté a tu alcance. Esto significa que el programa se nos reduce a $297. En otras palabras, este programa con todo lo que has visto te va a costar $297. Tengo que hacer la aclaración que dependiendo del país por donde tú compres el programa, la plataforma te da diferentes opciones para comprarlo. Por ejemplo, en España, tú abres en España y ellos te adicionan un porcentaje de un impuesto. Si tú vas a otro país y pagas por allá, lo puedes hacer en dólares, en Estados Unidos, por decir algo, mira a ver si te aplica los impuestos. Pero sí es algo muy importante para que sepas que aplica. Bueno, en este momento te voy a indicar cómo ingresar para hacer el pago. Vas a entrar a Hotmart, como está escrito ahí en la pantalla, /cambiando paradigmas. Voy a ponerte el link tanto en YouTube como en Instagram, si tenemos presentación en Instagram, pero sí sé que en YouTube lo vamos a tener. Algo muy importante. Es poco probable que tú no conozcas al Dr. Obirne. Si lo conoces, ya sabes de la calidad. Pero independiente de todo, si no lo conoces, tú puedes preguntarte, todo esto está muy bueno, lo acabo de escuchar, me siento a gusto con todo lo que he recibido, pero tengo dudas. Con el Dr. Obirne hemos decidido que esto sea cero riesgo para ti. Significa que en el momento en que tú adquieras el programa, vas a tener 7 días de garantía incondicional. Tú pagas el programa hoy y al día 6, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, tú nos escribes o nos pasas un WhatsApp y nos pides devolución del dinero por cualquier razón. Sentiste que no era para ti, sentiste que no era tu momento, sentiste que el programa no es de valor para ti. Con un solo clic te podemos hacer la devolución de tu dinero. Con un solo clic. Con la virtualidad tú puedes tener esta garantía bien clarita y como ya tengo experiencia con el Dr. Obirne, es una garantía incondicional que es un sello de responsabilidad del Dr. Obirne para contigo. Hasta allí seguramente tú dices, como que me interesa. Yo creo que puedo tomar el programa y creo que es algo que me va a ayudar a mí y creo que va a ser de grandísimo valor para mí, para mis pacientes. Me voy a ahorrar mucho dinero en viajes. Yo he querido ir donde el Dr. Obirne. Si tú vives en España tienes que venir acá. Aquí hay una semana de inmersión con el Dr. Obirne. Inmersión presencial de clases teóricas y clases prácticas donde tú lo ves atendiendo pacientes. Un grupo muy reducido donde tú vienes aquí durante una semana. Pero antes de llegar allá, muy seguramente tú quieres vivir una experiencia de aprendizaje y crecimiento para llegar, yo diría, con un nivel de preparación para que puedas aprovechar esa inmersión que el precio es 3, 4, 5, 6 veces más de lo que tú vas a pagar por este programa. Es decir, tú puedes decir, seguramente sí, lo quiero hacer y ya seguramente tomaste la decisión. Cuando llegué aquí a presentar, a organizar todo este material, yo le pregunté a Arturo, ¿qué podemos darles para que definitivamente digan, aquí la decisión está tomada? Y por eso queremos ayudarte a tomar la decisión. Hay un programa icónico de Arturo que se llama Neurodegeneración.
Ya viste este programa, como está aquí, este programa creo que es el doble de extensión, el doble, donde te prepara para trabajar todas las condiciones para mejorar la salud de tu sistema nervioso y mejorar la salud de tu cerebro. Y abarca todo el tema de una visión sistémica, de la historia de cómo nosotros la enfermedad degenerativa ha aumentado, cerebral y neurológica ha aumentado con el tiempo, los mecanismos por los cuales el cerebro actúa. Miren, hay un tema cuando tocamos esto, que hablamos de la permeabilidad intestinal aumentada, es decir, barrera intestino-sangre, pero también sabemos que existe una barrera hematoencefálica. Cuando hablamos de toxicidad, definitivamente la permeabilidad intestinal aumentada existe y la carga tóxica entra desde el intestino. Pero lo sorprendente que necesitamos comenzar a trabajar es que también se aumenta la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Mira la relación. Entonces te estoy poniendo un poquito el tema de por dónde viene la enfermedad neurodegenerativa. Cuando el Alzheimer se manifiesta, ya ha llevado 30 años de creación de ese Alzheimer. Es un programa virtual, es un programa que lo haces a tu ritmo, es un programa que en el momento en que tienes acceso se va abriendo cada semana, pues para que tú no tengas una avalancha de cosas de una y ya puedas hacerlo cada por semana. Y en este programa pues ya vas a entender por el nombre del programa cómo puedes ayudarle a tus pacientes crónicos de enfermedades neurológicas degenerativas. Este programa como tal tiene un valor de $997. Sin embargo, ¿por qué queremos decirte que queremos ayudarte a tomar la decisión para que lo digas y lo tomes ya? Porque hasta este domingo, a la medianoche, domingo 10 de noviembre, adicional a todo lo que te hemos hablado, vas a tener a este programa sin costo adicional de $997 sin costo adicional para ti. Eso significa que si fuera presencial, todo este precio, costos de registro, costos de viaje, hospedaje, alimentación, lo que dejas de ganar en el trabajo, el bono número 1, el bono número 2, el bono wow y el curso de neurodegeneración estarían por un valor de $3,871. Todo eso lo puedes tener por $297. Recuerda que aplican impuestos dependiendo de cada país donde estés. Y este bono de neurodegeneración desaparece a las 24 horas, hora Colombia, de este domingo 10 de noviembre. ¿Puedes seguir con los 297 y el resto del programa? Sí, yo entiendo que quisieras consultarlo, entiendo que quisieras, pero queremos literalmente motivarte. En marketing es que queremos sobornarte para que puedas tomar la decisión rápido. Si ya la tomaste, mira todo lo que consigues. Si hasta el domingo, hasta la medianoche, tomas la decisión y lo recibes por $297. Entonces vas a ingresar a este link, Hotmart/cambiando paradigmas. Repito, hotm.art/cambiando paradigmas, que lo puedes encontrar en la descripción del canal de YouTube donde estás viendo este video. En el momento en que tú lo adquieres te van a llegar varios correos. Te van a llegar correos de Hotmart donde te dice ya adquiriste el programa y te va a llegar un correo con los accesos para que tú puedas inmediatamente ingresar. Todos los bonos se activan en el día número 8, ya entendiste por qué. En el momento que pase la garantía, en el día número 8 se activan todos los bonos. El carrito lo vamos a cerrar el domingo 17 de noviembre. Es decir, este domingo se cierra el bono de acción rápida con el programa de neurodegeneración y de allí en adelante sigue todo igual, sin el bono neurodegeneración, hasta el otro 17, otro domingo a la medianoche, igual por los $297 con todo lo que te hemos hablado. Solo para recordarte que el bono de neurodegeneración tiene una límite hasta este domingo a la medianoche. Cualquier duda la vas a resolver por WhatsApp. Ahora, para finalizar, quiero decirte una cosa. En el momento que tú compres el programa, ya sea hoy, mañana, en una semana, el domingo último del día, la fecha de inicio oficial es el 18 de noviembre, lunes 18 de noviembre. ¿Por qué le ponemos fecha de inicio oficial? Porque el 18 de noviembre todos vamos a comenzar
sincrónicamente a vivir la experiencia. ¿Pero por qué lo ponemos de esa manera? Porque así ya sabemos que el día número 15, el día número 30, el día 45, el día 60, de esa fecha van a ser las clases en vivo, que van a quedar grabadas obviamente y vas a tener acceso a las grabaciones de las clases anteriores. Una buena parte de estas clases se nutren con las preguntas que los alumnos hacen desde 2-3 días antes y todas las clases anteriores, toda esa pregunta se convierte en literalmente una clase de 1 hora donde interactúas directamente con el Dr. O'Byrne. Pero entonces, a pesar de que el 18 de noviembre es la fecha oficial de inicio, durante un año entero vas a tener acceso al programa. Desde ya puedes tener acceso a la introducción y al módulo número 1 para que comiences a estudiar desde ya. Ingresa entonces al link hotmart/cambiando paradigmas. Mira cómo se escribe Hotmart, hotm.art/cambiando paradigmas. Cualquier duda que tengas puedes comunicarte conmigo al WhatsApp, más 57 315 555 5785. No importa la pregunta que tengas, ya sea del programa, de la extensión del programa, de los certificados, de la duración del programa, si estás teniendo dificultades para hacer el pago o quisieras ver algunas modalidades de pago diferentes, puedes comunicarte conmigo. No importa la hora que lo necesites, sin embargo, como puedes estarme escuchando desde España, por ejemplo, si me encuentras dormido, seguramente apenas despierte te voy a responder. Entonces hemos llegado al final de esta presentación del día de hoy. Voy a recapitular qué consigues con el programa. Algo muy importante. Te vas a convertir en un referente tanto para pacientes como para colegas, porque ellos van a estar viendo cómo vas a estar cambiando la vida de tus pacientes y ayudándoles a revertir la enfermedad crónica, ya sea a bajar la dosis y cantidad de medicamentos, a mejorar su calidad de vida, a mejorar su pronóstico, y muy seguramente te vas a encontrar con situaciones en que les has ayudado a revertir la enfermedad crónica. Mira, hasta ahora hay muchos grupos, muchos mentores, muchos coaches que están promoviendo la reversión de algún tipo de enfermedades tipo la diabetes, que es la que más resuena. Y esto es real y tú puedes convertirte en una de esas personas que le puede ayudar a tus pacientes a hacer esa reversión. ¿Y eso qué significa? Liberarse de medicamentos, mejorar su calidad de vida, quitar el dolor, mejorar su pronóstico, y muy seguramente su médico internista que lo viene tratando va a ver cambios importantes, y es el mismo médico internista que va a ayudar a reducir y por qué no suspender sus medicamentos. Agradecemos mucho el día de hoy por tu presencia. Esperamos verte en el programa, que recuerda inicia oficialmente el 18 de noviembre. Sin embargo, desde ya, cuando tú adquieras el programa, puedes entrar a ver el módulo de introducción y el módulo número 1. Nos vemos con el Dr. O'Byrne dentro del programa.